¡Guau! Casi no me da tiempo, ahora sí. Durísimo. Vamos a dar paso a la siguiente categoría. Yo quería hacer un inciso. Perdón, es verdad. Discúlpame. Sí. Quería romper el protocolo, estaba medio previsto por si ocurría lo que ha ocurrido y quiero pedir un fuerte abrazo y sobre todo una gran ovación para nuestra queridísima Pilar Molinero, que estaba nominada y que no ha salido y que ha sido una de las personas más importantes de la cultura de Aragón. Una gran actriz. Que ya no está entre nosotros. Va por Pilar Molinero. Y por su familia también. Y ahora sí. La siguiente categoría es la categoría que os hemos dicho que era un batiburrillo, que era la categoría especial. Eso es. Y se llama especial porque engloba... Joder, ¿cómo estoy yo? Parece que me toma un carajillo antes de venir aquí. Porque engloba al resto de gremios que trabajan en el cine y que no han sido nominados o que no tienen una categoría específica. Como son, pues, producción, montaje, vestuario... fotografía, eso es, la banda dirección sonora, artística... ¿Qué más? Montaje, ya lo he dicho. ¿Qué sí, contribución social? Contribución social, el sonido también. Bueno, ojalá tengamos un Simón para cada uno de ellos en años sucesivos. Será que está esto floreciente. ¡Hala! Que como haya un Simón para cada uno de ellos, os vais a hartar de gala. Venir con víveres, avisar a vuestras familias, cojines, horas de gala. Vais a flipar ahí. ¿Vamos a entregadores? Sí. Bueno. Entregan el Simón a la categoría especial Teresa Moreno, concejala de Cultura del Ayuntamiento de, voy a decirlo bien como se dice en estos actos, Huesca, aunque todos decimos Huesca toda la vida, pero concejala de Huesca con H. Es que ella es de Huesca, ya se nota, ¿no? Y Jesús Marco, actor, realizador y miembro de la ACA. Bueno, ahora salimos la pareja más interesante de la gala. Un fuertísimo aplauso, por favor. ¡Esa energía! ¡Que sois muchos! Va por ella. Buenas noches a todos. Yo, lo primero quiero agradecer, mejor dar la enhorabuena a los nominados y a los ganadores por su premio de esta noche, y también quiero agradecer a la Academia Aragonesa esa puesta en valor que hace por las producciones audiovisuales aragonesas. Desde el Ayuntamiento de Huesca estamos encantados por que nos hayáis dado la oportunidad de patrocinar uno de los premios, porque ya sabéis que en Huesca existe una tradición importante en lo que se refiere a cine y concretamente a cortometraje. Y aprovecho la oportunidad que tengo ahora mismo para invitaros a todos para que acudáis en el mes de junio a nuestra ciudad, a Huesca, porque tendrá lugar la 43 edición del Festival de Cine Internacional. Sin más, pues agradeceros a todos que estéis aquí y os esperamos en Huesca. Yo no soy Jesús Marco, yo soy Danny Cray. Lo que pasa que antes de pasar por el After Effects. Es que como es un batiburrillo, maquillaje, tal, claro, los efectos especiales no salen. Pero si os fijáis un poquito, pongo hasta el mismo morro que el Danny Cray, mirad. Soy James Bond. Después de esta chorrada vamos a ver los nominados. Mejor banda sonora, Luis Jiménez. Justicia. Mejor banda sonora, Emilio Larruga. La encrucijada de Ángel Sanz Ruiz. Mejor contribución social, la plataforma de actrices para la escena. El viaje de la reina. Soy una reina. Mejor fotografía, Javier Cerdá. Os meninos do Río. Mejor producción, Gloria Sendino y Jaime García Machín. Justicia. Mejor producción, Patricia Tienza. Mientras somos. Después del accidente aéreo que acabó ayer con la vida de Álvaro Ruiz Aranda.
Y el Simón categoría especial es para... La producción de Gloria Sendino y Jaime García Machín en Justicia. Gracias a todos, sobre todo a todas las personas que han hecho posible que se hagan nuestros sueños realidad. También a todo el público, sobre todo de Aragón, que ha mantenido la película durante 6 semanas en cartelera. Muchísimas gracias. Ha sido muy duro, pero lo hemos conseguido. Gracias, Jaime, también por estar a nuestro lado siempre. Y yo, mi parte del premio se lo quiero dedicar a mis padres. Muchas gracias por dármelo todo y por hacerme una persona feliz. Os quiero. Gracias. Lo has bordado, Gloria. Bueno, en estos momentos tengo el corazón viviendo en el estómago, no sé. Bueno, gracias a los que nos habéis votado y a los que no nos habéis votado también. No sé si nos lo merecemos o no, pero en fin. También tengo ciática y no me la merezco, así que lo digo siempre, me lo cojo encantado de la vida. Agradecer de verdad a toda la gente que ha creído en nosotros, en nuestra historia y en la persona fundamental, a los que por lo menos nos han escuchado. No digo ya a los que han aportado dinero para esta producción. A Producciones Siderales, encabezado por Jacobo Atienza, persona de la cual estoy ya enhebrado para toda la vida también, como otras tantas. Por supuesto a Aragón Televisión, que nos ha apoyado al final del camino grandemente, y pues no sé, pues tantas y tantas personas del mundo de la cultura como Luis Alegre, como Antón Castro, como Carlos Gurpegui, Maite Salvador, y seguramente me dejaré Miguel Mena, que siempre han estado ahí mucho antes del proyecto. Mi merecido homenaje para Alex, que lo dio todo. La industria no sé si ha aportado muy bien, sí, 2 personas importantes, Carla Lejalde le dio su merecidísimo homenaje en los Goya, y Javier Gutiérrez, nuestro homenajeado también hoy en los premios Feroz. Alex ha dejado una huella imborrable, se ha llevado todo el amor del mundo, y yo particularmente se lo dedico a él, a Alex, y a mi esposa Ana Pilar, que me ha ayudado muchísimo también. Lo último, que sepáis que, y para todos los que queráis y tengáis ganas de hacer cine, desde el principio lo más importante era hacerlo con honestidad y esfuerzo innegociables. Era hacer cine, teníamos una historia, la queríamos contar, y también nos veíamos en la obligación de ser notarios de la actualidad, como es la obligación del cine, y poner nuestro granito de arena a esta lacra social que es la corrupción que se nos lleva más de 50.000 millones de euros al año, y que son los culpables de que, en general, la clase obrera no tenga obras, la clase media no tenga medios y, por supuesto, la clase alta no tenga clase. Gracias a vosotros.